directo a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Buenas noches, ¿qué tal? Desde algún lugar de Nicaragua transmitiendo para Molotov Digital. Esta noche de miércoles, sabrosa, hemos tenido mañanas y atardeceres con un clima espléndido para trabajar, para estudiar, para seguir adelante en esta Nicaragua bendita y siempre libre. Esta noche tenemos el gusto de conversar con un ser humano extraordinario. Tenemos ya muchos años de conocerlo en su trabajo a favor del pueblo, en su trabajo a favor de la paz, esa paz duradera que venimos construyendo poco a poco y que los enemigos no la arrebataron, porque seguimos aquí siempre adelante bajo el sol que no declina y que alumbra las nuevas victorias. Tenemos esta noche con nosotros al compañero diputado Carlos Emilio López, con quien estaremos conversando sobre la política de Estado de paz y reconciliación que nos invita a todas y a todos desde nuestra conducta, desde nuestra cotidianidad, desde cada día que nos levantamos, que hacemos, que nos acostamos, a vivir en paz, en armonía. Buenas noches, Carlos. Contanos un poco qué significa esa política de Estado de paz y reconciliación, cómo podemos envolverla en nuestra vida. Buenas noches. Buenas noches, Arlen. Buenas noches a toda la gente que sigue a Molotov Digital. Estamos en algún lugar, en algún punto de Nicaragua. Esta política de Estado para una cultura de paz y reconciliación, cultura de paz y unidad nacional, paz y buen vivir, paz y entendimiento, paz y armonía, paz y buen vivir. Eso es esta política. Es una política de derechos humanos. Los derechos humanos están definidos como valores, como principios, como exigencias que son universales y que se deben de aplicar sin distingo de ninguna especie, ni de edad, ni de sexo, ni de origen étnico, ni de posición social, ni económica, ideológica, religiosa o de cualquier otra índole. La política de paz es el fortalecimiento de las políticas de derechos, las políticas de desarrollo que nuestro buen gobierno ha venido desarrollando desde el año 2007 hasta la fecha. Las políticas educativas, la gratuidad de la educación. Institucionalizar la gratuidad de la educación fue eliminar los cobros que habían dejado los gobiernos anteriores. Cobros por las prematrículas, por las matrículas, por las mensualidades, por la entrega de boletines, por el certificado de nota. Para poder graduarse tenías que dar un pago. Esas medidas eran contra la paz. Esos gobiernos estaban en contra de la paz. Porque lo opuesto a la paz, que es la angustia, la zozobra, la inquietud, la inestabilidad. Entonces las familias nicaragüenses vivían inquietas porque tenían que buscar cómo hacer mes a mes para dar ese cobro. Y si no se daba esa cuota que ellos decían que era voluntaria pero que era obligatoria, ponían a los niños ahí en la pared, ponían los nombres de los niños que no habían dado esas cuotas obligatorias y los sacaban del aula de clase. Entonces eso alteraba la paz de la familia. Cuando viene nuestro gobierno, hoy estamos cumpliendo 12 años, precisamente que se institucionalizó la gratuidad de la educación, fue el primer decreto del comandante Daniel como presidente de la República. 0 cobro en las escuelas. Y entonces ahora todo es gratuito en el sistema educativo. Eso es paz. Esa política de gratuidad es paz. La política de la calidad de la educación es paz. ¿Qué es calidad de la educación? Pisos nuevos, techos nuevos en las escuelas, aulas tecnológicas, baños limpios. Antes los baños estaban desastrosos. Antes los niños tenían que llevar sus pupitres en las espaldas al colegio, tenían que ir con su botellita de agua ahí porque no había agua en las escuelas. Eso era contra la paz, porque los niños se secaban de sed en las escuelas. Ahora los niños tienen baños limpios, tienen agua potable. Eso es paz, eso es tranquilidad. Ya no se sientan en el suelo, se sientan dignamente en sus sillas. Y hoy tenemos aulas tecnológicas en las escuelas, tenemos computadoras en las escuelas. Eso era un sueño. O sea, una computadora en una escuela de un barrio de Managua o de cualquier otro municipio
Eso era visto como un lujo. Si acaso un director, ya no digamos un maestro, un director, una computadora. Hoy no, hoy las computadoras están accesibles a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Entonces, tener calidad educativa, eso es paz, eso es sosiego, eso es tranquilidad, ¿no? Entonces, cuando esta política dice, política de paz, no es algo abstracto, algo etéreo que no se puede tocar. La política de paz se puede tocar, se puede palpar. La merienda escolar, eso es cultura de paz. Antes los niños se desmayaban en las escuelas, desertaban. Había altos índices de deserción escolar producto del hambre, la desnutrición que tenían los niños. La mayor acción que llegaron a hacer los gobiernos anteriores fue el programa del vaso de leche, que era financiado por la cooperación internacional, pero en algún momento lo quitaron. O sea, ese pequeño granito, esa pequeña acción minúscula, la quitaron. Nuestro gobierno tiene un programa de merienda escolar, en donde 1.200.000 niños, niñas y adolescentes son protagonistas. Tienen alimentos saludables, nutritivos en las escuelas. Entonces estamos hablando de escuelas limpias, escuelas agradables, escuelas saludables y escuelas con alimentos. Eso es cultura de paz. Cultura de paz es tener una buena infraestructura de salud. En 12 años el gobierno sandinista ha construido 16 hospitales. Ningún gobierno en América Latina ha hecho eso. El gobierno de Costa Rica no ha hecho eso. Ningún gobierno, de los vecinos y de los que no son tan vecinos, que están un poco más allá. O sea, eso es algo histórico. Tenemos hospitales nuevos en Managua, tenemos 2 hospitales nuevos, el Hospital Militar y el Fernando Vélez Páez. Yo recuerdo y los defensores de derechos humanos en aquel entonces. No estaban. ¿Dónde estaban? Porque yo sistemáticamente decía, no es posible que los niños estén siendo atendidos en este hospital que está rajado, que está partido, que tiene los equipos obsoletos, que todo el sistema infraestructural está dañado. Hoy tenemos un hospital Fernando Vélez Páez nuevo que no tiene nada que envidiarle a un hospital de Estados Unidos, un hospital de Europa inclusive. Es decir, hospital con tecnología de punta, con equipos nuevos, con personal capacitado, y eso es para toda la población. Es para los pobres y para los no pobres, para toda la población, para los que tienen seguro social y para los que no tienen seguro social. Y así como Managua, así tenemos hospitales nuevos en el Caribe, norte, sur, en el norte de Nicaragua, en el centro, en zonas rurales. Y así como se han construido estos hospitales, se han construido casas maternas en los 153 municipios del país, se han construido y reparado centros de salud, es decir, hay toda una infraestructura nueva de salud. Y yo te decía al inicio, los derechos humanos son universales. Las escuelas de calidad y la gratuidad de la educación es solamente para los niños de padres sandinistas, no, es para todo el mundo. Estos hospitales son solamente para la población sandinista, no, es para todo el mundo, para sandinistas y no sandinistas. Entonces, políticas de cultura de paz son políticas inclusivas, son políticas que son para todos. El subsidio al transporte. El subsidio al transporte es el subsidio únicamente de los trabajadores sandinistas o es el subsidio al transporte para toda la población. Es para toda la población, católicos, evangélicos y gente de cualquier ideología política o partidaria. El subsidio a la energía eléctrica, al agua potable, los programas de electrificación. Tenemos el 96% de cobertura de electrificación y la meta es llegar al 100%, es decir, Nicaragua un país luz desde el punto de vista material, pero también un país luz desde el punto de vista espiritual, luz del mundo, como dice Jesús, sal de la tierra, fermento de la masa. Entonces, el gobierno sandinista es un gobierno solo para sandinistas, no. Por eso es un gobierno de reconciliación y unidad nacional, es un gobierno que tiene vocación de nación, vocación de servicio. Se ha electrificado únicamente las comunidades sandinistas, únicamente las casas de las familias sandinistas, no, es el 96% del territorio nacional, independientemente de cuál sea
Su opción política. Su opción política, religiosa o de cualquier otra índole. Estoy casi seguro que los que están comentando en este momento en las redes sociales están diciendo, sí, pero eso se hace con los impuestos del pueblo. Estoy casi seguro que ese comentario está ahí ahorita en la red social. Eso se hace con los impuestos del pueblo. Esa es la obligación del gobierno, estoy seguro. Y yo les digo a quienes están comentando eso, sí es verdad. Es verdad que se hace con los impuestos del pueblo. Pero ¿cuál es la diferencia de este gobierno de paz, de este gobierno de reconciliación, de este gobierno que hace realidad los derechos humanos? ¿Cuál es la diferencia? Que los gobiernos anteriores no usaban los impuestos, no le regresaban los impuestos al pueblo, no retornaban, no se transformaban los impuestos en escuelas, puentes, carreteras, parques, centros de salud, centros de desarrollo infantil, casas maternas, plan techo, microcrédito para las mujeres, estabilidad de la propiedad, inyección económica, asistencia técnica, bono productivo. No nos da estos 45 minutos que ustedes me dijeron que tenemos, no nos da el tiempo para decir tantos derechos convertidos en programas sociales que son para todos, que vienen de los impuestos, sí, pero que los gobiernos anteriores, esos impuestos se los echaban a la bolsa, iban a parar a las cuentas personales de los funcionarios públicos, iban a parar a las mansiones de los funcionarios públicos. Hoy en día los impuestos son regresados al pueblo. Y para quienes dijeron que esta es una obligación del gobierno, sí, tienen razón. Tienen razón todos los cibernavegadores, toda la gente que está sintonizando Molotov. La diferencia es que los gobiernos anteriores no cumplieron esa obligación. Y este gobierno sí cumple con los derechos humanos que establece la Constitución Política de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, esta política es la política de hacer realidad los derechos humanos, de materializar, de encarnar los derechos humanos en toda la población nicaragüense, en mujeres, en niños, en campesinos, en personas con discapacidad, personas con VIH, adultos mayores, pueblos originarios y afrodescendientes. Es decir, no hay un solo sector que esta política no le reconozca sus derechos humanos. Probablemente ustedes estén pensando, la población esté pensando, bueno, pero esos programas este gobierno los ha venido haciendo. Sí, los ha venido haciendo, pero lo que va a hacer la política es articular, cohesionar, crear vínculos de comunicación entre los distintos programas, fortalecerlos, y todas las instituciones de nuestro gobierno, todas las instituciones del Estado se ponen al servicio del pueblo para seguir restituyendo todos los derechos humanos. Carlitos, ¿cómo hace la ama de casa, el papá, el muchacho que estudia en la secundaria, que está en la universidad, o el muchacho que le ayuda en los labores a su mamá, en el mercado, en la pulpería, en la tortillería? ¿Cómo hace para insertarse en esa política de paz y reconciliación en el día a día? Esta política tiene dos grandes componentes. Un componente es el de la política de derechos y política de desarrollo que he mencionado. Y el otro gran componente son las relaciones humanas, que es justamente lo que vos me estás diciendo. Esta política plantea una nueva forma de ser, de vivir, de hablar, de compartir, de vivir en familia. Formas de relacionarnos que se edifican en base a la tolerancia, al amor, al cariño, al respeto, a la inclusión, a la convivencia armónica. Y esta política trata de rescatar todos los valores que nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos e inclusive nuestros padres, que son valores que se han venido transmitiendo de generación en generación. El ser educado, el ser agradecido. ¿Qué nos decían nuestros abuelos? ¿Qué tenés que decir cuando entres a un lugar? ¿Qué tenés que decir? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tenés que decir cuando salís de un lugar y ya se ocultó el sol? ¿Qué tenés que decir? Buenas noches. Buenas noches. Entonces, esta política es la política de la cortesía, es la política del buen trato. ¿Qué nos decían nuestros padres? ¿Qué tiene que hacer uno cuando le dan algo? Gracias. Gracias. ¿Ya? Gracias. Es la política de los buenos deseos. Cuando uno despide a un familiar, a un ser querido, ¿qué le dicen? Bendiciones, que te vaya bien. Bendiciones, que te vaya bien, que Dios te acompañe, sí, que Dios te guíe. Dios te guarde. Dios te guarde. Entonces, esa espiritualidad, esta política es el rescate de la espiritualidad.
Esta política es la política del respeto. Del respeto. ¿Qué nos decían nuestros padres? Y esto no fue planificado. Parece que yo te estoy entrevistando a vos, pero le pregunto a quienes nos están siguiendo. ¿Qué nos dijeron nuestros padres que teníamos que hacer con los que pintan canas? Respetarlo. Respetar a los adultos mayores, ¿ya? Respetar a los abuelos, ¿ya? Entonces, esta política es la política del respeto a la vida, el respeto al ser supremo, del respeto a los adultos mayores, del respeto a la compañera de vida, a la novia, a la esposa. ¿Qué nos dijeron nuestros padres, nuestros abuelos sobre el trato a la mujer? A una mujer no se le maltratan ni con el pétalo de una rosa. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Entonces, esta política es la política de cero maltrato a las mujeres, cero violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, cero acoso, cero chantaje, cero abuso, cero humillación. Y es la política de la ternura a la mujer, que como novios, como compañeros de vida, como esposos, tratemos con delicadeza, con ternura, que escuchemos a las mujeres, no tocar el cuerpo de las mujeres, no nos pertenece el cuerpo de las mujeres, porque no se le toca ni con el pétalo de una rosa, que no se le daña, no se le lastima sus sentimientos, sus emociones, su sexualidad, su cuerpo. Entonces, esta política es la política del buen trato entre los hombres y las mujeres, ¿no? Es la política del encuentro humano, es la política la armonía. Es la armonía, es la armonía, ¿no? Es la armonía. Y esta política es la política de respetar todo. ¿Qué nos decían nuestros padres sobre lo ajeno? No tocarlo. No tocar lo ajeno, ¿ya? Es la política del respeto a la propiedad privada, a la propiedad comunal, a la propiedad estatal, a la propiedad social. A propósito, que nosotros meses atrás vivimos una tragedia en este intento de golpe de Estado fallido, en donde se destruyó la propiedad, se destruyeron, y se destruyó la propiedad social, se destruyó la propiedad que estaba en función de la comunidad. Se cometieron delitos graves. Delitos graves. Se respetó la vida, el derecho a la vida, se le quitó la vida a personas. Desde los tranques, se cometieron abusos sexuales, se cometieron violaciones masivas a mujeres, se impidió que madres pudieran dar a luz, porque se impidió que ambulancias pudieran transitar, se quemó escuelas, se quemó bodegas donde se almacenaban alimentos para niños, se quemaron oficinas que tienen adultos mayores. Se violentó el derecho al trabajo. El derecho al trabajo, porque se impidió la libre circulación y movilización de los trabajadores. Se quemaron espacios productivos y económicos, pequeños negocios, pequeños tramos en los mercados populares. Aquí no fueron incendiados centros comerciales de lujo, aquí no fueron incendiadas universidades privadas, fueron incendiadas, quemadas y destruidas universidades donde van los jóvenes de los sectores populares. Entonces, se irrespetó no solamente lo que establece la ley, no solamente lo que establece la Constitución y el Código Penal, sino esos valores ancestrales que nos transmitieron nuestros padres sobre el respeto a todo. Esta política es la política del entendimiento, es la política del encuentro humano, es la política del sentido comunitario, común unidad. Entonces esta política fomenta que vivamos unidos en familia, que vivamos unidos en comunidad. Y es la política del fomento al respeto en las relaciones laborales, en los centros de trabajo. Así como debemos desterrar toda forma de desentendimiento y desencuentro humano en las familias, también debemos de hacerlo en los centros de trabajo, ¿ya? Entonces no debe de haber malos tratos de los empleadores con los empleados, ni deben de haber malos tratos de los jefes con sus trabajadores, sino que debe haber un trato respetuoso, un trato digno de todas las unidades productivas en el comercio, centros de trabajo públicos, privados, deben de privar relaciones de armonía en los centros de trabajo. Y te lo dicen los economistas y te lo dicen los psicólogos laborales, que cuando en los trabajos hay relaciones de armonía se produce más.
se produce con más eficiencia, con más efectividad, ¿ya? Porque la gente está alegre, porque la gente está contenta. Si un trabajador recibe buen trato, está contento y su estado emocional, su estado anímico, permite generar más productos, más bienes, más servicios. Entonces, esta es la política de paz a vivirse en las relaciones hombre-mujer, es la política de paz a vivirse en las relaciones familiares, a vivirse en los centros de trabajo, a vivirse en las comunidades, a vivirse en las iglesias. Paz desde las iglesias. ¿Qué nos dice Jesús? Porque esta política está basada en valores cristianos. Jesús dice, bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y dice San Pablo, vístanse el calzado, su calzado, que sea el evangelio del apresto de la paz. El evangelio de la paz. Entonces, cuando hay religiosos que nos anuncian muerte, destrucción, desunión, confrontación, movilización para alterar el orden público, ese no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es el evangelio de la armonía. El evangelio de Jesús es lo que dice, bienaventurados los que anuncian el evangelio de la paz. Así lo dice literalmente las Sagradas Escrituras. Entonces, si hay religiosos que anuncian un evangelio de muerte, un evangelio de fratricidio, un evangelio de repudio, un evangelio de odio, eso no es evangelio, ese es antievangelio. El evangelio que nos enseñó Jesús y lo que está escrito ahí es el evangelio del amor. Dice Jesús, todo se resume en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esta política es la política del amor a vivirse desde las iglesias, independientemente de cuál iglesia sea, porque esta política está abierta a todas las denominaciones cristianas, católicos y evangélicos, a los nazarenos, bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, menonitas, iglesias de Cristo. Y ahorita precisamente estamos en una jornada, en todo el país, en una jornada de oración, en una jornada de clamor a Dios por la paz, desde la fe de cada quien. Entonces esta política respeta la diversidad religiosa y que cada quien desde su religiosidad aporte a esta cultura de entendimiento. Desde algún lugar de Nicaragua estamos transmitiendo para Molotov Digital. Tenemos esta noche con nosotros a Carlos Emilio, que siempre yo le digo Carlito, con cariño. Carlos Emilio, a lo largo de la historia de Nicaragua, que ha sido muy fuerte, donde muchos nicaragüenses han ofrendado su vida por la paz, por la reconciliación, por el avance de todas las conquistas de nuestro pueblo. Ya vos ahondabas un poco sobre la gratuidad de la salud, la calidad de la educación, la gratuidad de tantos derechos que tiene nuestro pueblo y acceso a diferentes programas y políticas de Estado que son parte de nuestro día a día. A lo largo de la historia de Nicaragua, cómo el Frente Sandinista ha venido cumpliendo con esa cultura de paz y no violencia. Mira, el Frente Sandinista en su esencia, en su vocación, es un movimiento político revolucionario que ha buscado la paz, que ha luchado por la paz, que ha puesto todos sus esfuerzos por construir la paz. El movimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional es un movimiento por la paz. Y eso ha sido así desde su fundación como su partido, pero ha sido así desde su nacimiento en el ícono más importante del sandinismo, en el iniciador del sandinismo, que es precisamente el general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino. O sea, Augusto César Sandino luchó por la paz. Augusto César Sandino quería que Nicaragua fuese una nación libre del imperialismo norteamericano, porque Sandino en su esencia, en su pensamiento, un pensamiento antiimperialista, es decir, que Nicaragua no fuese una estrella más de la bandera de los Estados Unidos, que las decisiones de Nicaragua no fueran decisiones tomadas por los Estados Unidos. En la época de Sandino, los procesos electorales en Nicaragua eran dirigidos por el gobierno de Estados Unidos. Quienes dirigían el proceso electoral era el gobierno de Estados Unidos. Quienes contaban los votos eran funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Entonces ellos tenían el control de lo electoral, ellos tenían el control de lo económico, porque estaban instalando transnacionales, la United Fruit Company y otra gran cantidad de empresas transnacionales en distintos rubros de la economía. Es decir,
Así como los procesos electorales eran dirigidos por el gobierno de Estados Unidos, la economía nicaragüense era dirigida por el gobierno de Estados Unidos. Y ellos ponían a los ministros, y ellos ponían al presidente de la República, es decir, no había soberanía, no había independencia, no había autodeterminación de parte del gobierno y del pueblo de Nicaragua. Entonces Sandino, al tener una filosofía, principios y valores antiimperialistas, eso es paz. El sentido de nacionalismo, eso es paz. El sentido del latinoamericanismo que tenía Sandino, eso es paz. Paz significa soberanía, paz significa autodeterminación, paz significa que un pueblo, una nación, decida sobre su destino, decida construir su modelo político, económico, social, cultural. Y Sandino luchó por eso y Sandino murió por eso. Fue traicionado y muere Sandino en la búsqueda precisamente de firmar unos acuerdos de paz. Entonces, ese legado de Sandino fue tomado posteriormente por el coronel, por el dirigente José Santos, por el coronel Santos López, que es el eslabón, es el puente entre Sandino y la dirigencia que funda posteriormente el Frente Sandinista, es decir, Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, el comandante Tomás Borges. Y este grupo de fundadores del Frente Sandinista también lucharon por la paz, porque luchar por derrocar a la dictadura de Somoza, una dictadura que tenía sometido al país en niveles de analfabetismo, en altos niveles de concentración de la tierra en pocas manos, ¿ya? Entonces, desmontar ese modelo opresor, ese modelo concentrador de la riqueza, ese modelo excluyente, ese modelo elitista, que unas pocas familias ligadas a la familia de Somoza tenían el control de las riquezas de Nicaragua, de luchar por desmontar ese sistema, eso era trabajar por la paz y eso era luchar por la paz. Luego, cuando el Frente Sandinista derroca, siendo vanguardia del pueblo, derroca la dictadura de Somoza en 1979 y se forma una junta de gobierno, ¿cómo se llamó esa junta de gobierno? Esa junta de gobierno se llamó Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Entonces, la visión del Frente Sandinista en los años 80 fue reconstruir la nación en función de todos los nicaragüenses. ¿Y qué hizo el gobierno sandinista en los años 80? Impulsó un proceso de reforma agraria, es decir, transformó el modelo concentrador de la tierra que tenía Somoza a un modelo de democracia, de democratización de la tierra. Se democratizó la tierra y se formaron cooperativas en todo el país, cooperativas agrícolas, cooperativas de producción. Y se empezó a trabajar por la educación. Se hizo una gran campaña nacional de alfabetización. Eso es paz. Enseñarle a la gente a leer y escribir, eso es paz. Y se impulsó la gratuidad de los servicios básicos de educación y salud, que luego, posteriormente, ya dijimos, fueron privatizados y posteriormente, en el 2007, el gobierno sandinista regresó. Entonces, el gobierno sandinista, el sandinismo, siempre ha tenido como filosofía que los servicios básicos de la población sean gratuitos, y eso es paz. Luego, es muy difícil, ¿verdad?, resumirte en minutos la historia, es muy difícil, pero en los años 90, en donde el Frente Sandinista pasa a ser oposición, el Frente Sandinista jugó un rol de co-constructor de la paz desde la oposición, jugó un rol de oposición constructiva, de oposición propositiva, de oposición democrática, de oposición que respetó los periodos constitucionales de esos gobiernos. O sea, el gobierno sandinista respetó el periodo de gobierno de Doña Violeta, el periodo de gobierno de Alemán y el periodo de gobierno de Bolaños. Y el Frente Sandinista, desde su bancada en la Asamblea Nacional, votaba por las leyes que tenían algún tipo de beneficio en favor del pueblo y se oponía a leyes que perjudicaban al pueblo, pero lo hacía desde un punto de vista positivo, Y el Frente Sandinista, como oposición, siempre dialogó con el gobierno de Doña Violeta y se construyó el protocolo de transición, y dialogó con el gobierno de Alemán para darle estabilidad a las instituciones, y dialogó con el gobierno de Bolaños y posibilitó inclusive que el gobierno de Bolaños terminara su periodo,
porque el liberalismo se dividió. En la época de Bolaños el liberalismo se dividió y el liberalismo quería que Bolaños no terminara su periodo. Y la Constitución establece que el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, puede remover al presidente con X número de votos y bajo determinadas condiciones. Entonces, si el Frente Sandinista hubiera dado sus votos a la fracción liberal que quería destituir a Bolaños, se llegaba al número de votos que la Constitución establece para remover al presidente. Sin embargo, el Frente Sandinista no se prestó a ese deseo de este sector del liberalismo para remover a Bolaños y se respetó su periodo, teniendo la influencia política del Frente Sandinista desde la Asamblea Nacional para hacerlo. O sea, te pongo solamente un pequeño ejemplo. El comandante Daniel nos ha contado muchas veces lo que pasó durante los años 90 en el gobierno de doña Violeta, que ellos llegaron a un momento que sentían que no tenían la capacidad de gobernar frente a las crisis sociales de aquella época, producto de la privatización de los derechos. Pero ¿qué nos ha contado el comandante Daniel? Y ahí está la historia. Es decir, él dijo no, nosotros no vamos a tomar el gobierno, no vamos a tomar el poder por la fuerza o por una vía que no sea la electoral. Si hay un partido político en este país que ha dado lecciones de democracia y lecciones de respeto a la constitucionalidad y al Estado de Derecho, es el Frente Sandinista. El comandante Daniel dijo, vamos a regresar al poder, pero por la vía de los votos. Y fue así, se fue ganando terreno político en las municipalidades, y se fue ganando una municipalidad y otra municipalidad y otra y otra y otra, entre elección y elección, y se fue acumulando mayoría, hasta que en el 2007 finalmente se ganaron las elecciones. Entonces, el Frente Sandinista llega al poder por la vía del proceso electoral, que es la vía democrática. Carlitos, eso es paz, eso es paz. Eso es paz. Por ejemplo, también el trabajo de la Asamblea Nacional, el trabajo parlamentario es vital a través de las leyes, las normativas, crea mayor acceso de la población, por ejemplo, esta política de Estado que es tan vital para lograr la paz integral desde la familia, desde la madre, el padre, el tío, el abuelo, y que esa unidad familiar nos las han pretendido arrebatar, que no te hables con el amigo, con la amiga. Desde la Asamblea Nacional, ¿cómo se ha cumplido esa política de Estado durante estos 12 años? Por ejemplo, ustedes saben, nuestro gobierno con el modelo de diálogo y consenso, también a través de ese modelo tripartito, trabajadores, gobierno, empresario, se aprobaron importantes leyes que precisamente eso facilitó los empleos de calidad, que eso es lo que busca nuestro gobierno. ¿Cómo han sido en estos 12 años? ¿Cómo desde el Parlamento Nacional se ha contribuido a que la familia tengan paz verdadera, integral desde el hogar, desde la comunidad? Arlen, debo decirte que este modelo que vos has mencionado, este modelo de alianza, diálogo y consenso sigue vivo, sigue latente y se sigue practicando. Ese modelo de alianza, diálogo y consenso entre trabajadores, empleadores o empresarios y gobierno sigue vivo. Lo que pasa es que un sector de la empresa privada se salió de ese modelo de alianza, pero no es que el gobierno lo expulsó, no es que el gobierno no tenga la voluntad política de seguirlo practicando, no es que el gobierno no quiera seguir desarrollando este modelo de inclusión y este modelo de progreso económico y social, de este progreso compartido, de desarrollo humano, de desarrollo inclusivo, pero los micro, los pequeños y los medianos empresarios, y debo decirte, algunos grandes empresarios todavía están. Es decir, los micro, pequeños y medianos ahí están, en este modelo de alianza, ¿ya? Pero hay algunos grandes empresarios que a su título individual, personal, ahí están en el modelo. Y ahí está el país produciendo. Y ahí están las cifras del Banco Central de cómo vamos recuperando el crecimiento económico que teníamos hasta antes de abril. Entonces, este modelo sigue vivo. Y desde ese modelo hemos creado leyes en todos estos años en favor del pueblo. Son innumerables las leyes que hemos aprobado
en estos 12 años. Código de familia que viene a proteger todos los derechos referidos a la adopción, a las pensiones de alimentos, a la protección de los adultos mayores, a la protección de la niñez y muchos otros derechos. Tenés el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que te crea juicios en materia laboral ágiles, expeditos, que favorecen a los trabajadores. Tenés el Código Procesal del Civil, que derogó el Código de Procedimiento Civil, que era del año 1906, o sea, tenía más de 100 años de existir, y ahora tenemos un nuevo Código Procesal Civil moderno, garantista, proteccionista. Se han aprobado leyes que protegen los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, leyes que posibilitan el rescate a la multiculturalidad, al multilingüismo, a la demarcación territorial de los pueblos originarios y afrodescendientes. Hemos aprobado leyes que garantizan el protagonismo y la participación de la mujer, el famoso 50 y 50. Reformamos la Constitución, reformamos la ley electoral y la ley de municipios, y gracias a esa reforma hoy en día tenemos el 45% de mujeres en la Asamblea Nacional, el 50% de mujeres en las alcaldías, vicealcaldías y concejalías regionales y municipales. Es decir, protagonismo de las mujeres en todos los espacios de poder público, en todos los espacios de elección popular. Y gracias a esa decisión política, legislativa e institucional, Nicaragua es ubicada en el 5º lugar en el mundo en cuanto a participación de equidad e igualdad de género. Es decir, estamos por encima de todos los países de las Américas, de África, de Asia. Solamente algunos países de Europa nos superan: Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, es decir, los países nórdicos fundamentalmente. No hay un país en el mundo que tenga tantas ministras, tantas diputadas, tantas magistradas, tantas oficiales de policía, tantas alcaldesas como lo tiene el gobierno de Nicaragua. Y debemos de decir a quienes se burlan y se mofan de las mujeres que no solamente es una participación numérica, sino que también es una participación cualitativa. Es decir, aquí las mujeres hacen aporte a los contenidos legislativos, hacen aporte a los contenidos de las políticas y de los programas sociales. Entonces, esa participación de la mujer, eso es paz, eso es cultura de paz. Una democracia de género, eso es paz. O sea, esta política es la democracia económica, es la democracia social, es la democracia cultural, es la democracia de género. Entonces, el Frente Sandinista es un partido que promueve un modelo de gobierno respetuoso de la democracia, respetuoso de los derechos humanos y promotor del desarrollo humano. Qué emocionante poder escuchar tantas cosas que se hacen con una visión integradora, pero histórica también, porque es el cumplimiento de esos sueños, de esos ideales, de tantos héroes y mártires de nuestra patria. ¿Cómo los trabajadores, los estudiantes pueden contribuir a esa política de paz? Desde su día a día, desde el que está en el mercado, el conductor de bus, por ejemplo, la enfermera, el médico que está en los hospitales, en el centro de salud, en la casa materna. ¿Cómo pueden desde esa acción cotidiana contribuir a esa cultura de paz? En todos los espacios que has mencionado, Arlen, podemos vivir y practicar la cultura de paz. Porque la cultura de paz no es un asunto de discurso, es de práctica, es de vivencia, es de cotidianidad, es de encarnar los valores de la paz. En el bus, que el conductor del bus sea respetuoso, que no le grite a las mujeres, a los adultos mayores, que no arranque a toda velocidad mientras un adulto mayor se está montando, que no le diga palabras soeces, palabras vulgares a las personas que se van montando. Un trato digno, un trato respetuoso de parte del conductor. Y los usuarios del transporte, que los hombres no vayan ahí en el bus tocando a las mujeres, que no las vayan restregando, como dicen nuestras hermanas mujeres, las van restregando, las van tocando, las van manoseando. Entonces, que en los buses haya un espacio de convivencia y de respeto.
La política de la cultura de paz es la política del buen vecino. No tirarle basura al vecino, no ponerse a quemar la basura y uno se está asfixiando ahí, respirando el humo, no tirarle cosas podridas al vecino, animales muertos al vecino. Evitar el chisme, ¿ya? Carlito. Evitar el chisme, ¿verdad? La lengua, bendita lengua. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres se separan producto de los chismes? ¿Ah? Esos sembradores de cizaña. Dice el apóstol Santiago que la lengua, dice, es el órgano más pequeño del cuerpo humano, pero que enciende un infierno, dice, un infierno de maldad, producto de los chismes. Entonces, el no ser chismoso, empezar a respetar la vida privada, cada quien tiene su vida, pero hay personas que están ahí, el endija ahí de la puerta en el barrio viendo a ver qué vende el vecino, a qué hora sale, a qué hora entra. Viene con entra. otra, dice, ¿ven? Ya cambió, ¿ah, Carlito? Hasta hay un dicho popular, parecía la radio ya vos, dicen, divulgando todo ahí en el vecindario, ¿verdad? Entonces, la cultura del buen vecino, respetar la vida privada, no meterse en la vida privada, cada quien tiene derecho a tener su intimidad, su privacidad. Eso es cultura de paz. Y si hay algún choque ahí con un vecino, pues tratar de resolverlo, dice la política, por métodos alternos a la resolución de conflictos. Y es por eso que esta es la política del diálogo. Todas las diferencias, todos los desentendimientos, todas las incomprensiones, todos los choques, los antagonismos, las desavenencias que tengamos en la escuela, en la familia, en el centro de trabajo, en el barrio, en la iglesia, resolverlos por la vía del diálogo, la conversación, la escucha respetuosa, la escucha activa, la empatía. ¿Qué nos enseñaron nuestros abuelos? Cuando alguien habla, los demás escuchan. Los demás escuchan. Cuando alguien habla, el otro calla, nos decían nuestros abuelos. Y se dice más popular, dice, cuando un burro habla, los demás escuchan. Así es, ese es un dicho popular. Entonces, por eso es que esta cultura recoge el legado de la sabiduría popular sobre cultura de paz. ¿Cuántos dichos hemos mencionado, Arlen, en esta conversación? Hay que decirle a Wilmer López que nos ayude a recoger todos los dichos populares y cómo en esa retahila de dichos populares, ¿ya?, hay una gran sabiduría. Te voy a decir otro dicho popular. Vos me ayudás a construirlo. Yo digo una parte y vos el otro. El que madruga come pechuga. El que madruga también hay otro. Dios le ayuda. Dios le ayuda también. Exactamente, los dos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Es la cultura del trabajo. Es por eso que esta política, que en los próximos días, vos me preguntabas la Asamblea Nacional, en los próximos días la Asamblea Nacional, en coordinación con la Presidencia de la República, vamos a transformar esta política en ley. O sea, va a ser una ley que promueve la paz, el diálogo, la reconciliación, la seguridad y el trabajo. Entonces caigo a lo último, porque ya miré que hubo una seña por ahí que no quedaba poco tiempo. Entonces, es la política del fomento al trabajo. El que madruga, Dios le ayuda. Y el nicaragüense es trabajador, es emprendedor. La gente se levanta de madrugada, va al mercado oriental o va a los otros mercados. La gente ya está en las afueras de las iglesias vendiendo sus cositas. La gente está en las plazas, en los parques. La gente hace raspados. Sí, la gente es muy creativa en Nicaragua, ¿ya? Es muy emprendedora, es muy laboriosa. Las mujeres son penconas, ¿ya? Los hombres son guerreros y guerreras nuestras mujeres. Entonces, en esa lógica del trabajo es tu digno laurel. En esa cultura del trabajo, esta política va a incentivar. Ya lo hemos venido haciendo desde el año 2007, pero ahora vamos a potencializar eso. Trabajo emprendedor, trabajo creativo, trabajo innovador. Entonces, por eso es que estamos hablando ahora de economía solidaria, economía social, economía creativa. Vamos a desatar todas las capacidades en nuestros emprendedores, en nuestros artesanos, en nuestros trabajadores del campo, que transformemos la caña en jugo de caña, que transformemos el coco en cajeta de coco, es decir, agregar valor a todos nuestros productos, exportar nuestros productos, comercializar, buscar nuevos mercados, posicionar todos nuestros productos agrícolas, agroindustriales, turismo, promover el turismo rural, el turismo social, el turismo ecológico, el turismo de aventura, el turismo religioso, el turismo de salud. ¿Cuántos termales tenemos aquí en Nicaragua? ¿Cuántos lugares volcánicos? Y tener ese encuentro con la naturaleza es salud. Entonces vamos a promover
todas las formas de salud, ya no todas las formas de turismo, ya no solamente es el turismo de los grandes hoteles, el turismo de los grandes emporios económicos, no, el turismo comunitario. Hay miles de turistas que quieren saber cómo se ordeña una vaca, que nunca han visto una vaca y nunca han visto, quieren beber, nuestros campesinos, nosotros, yo no sé si ustedes, pero tan rico beber la leche de la teta de la vaca. Ahí nomás le echan el pinolillo. Ahí nomás el pinolillo, riquísimo con la espuma. Ya, entonces vamos a promover todas las formas de turismo. Entonces esta política es la política de fomento al trabajo. Y con este incentivo vamos a vencer las amenazas, los chantajes, de todo eso que se dice en el exterior. Porque nosotros, como nos ha dicho el comandante Daniel, tenemos riqueza en tierra, tenemos tierras productivas, tenemos agua, tenemos energía eólica, tenemos energía geotérmica, tenemos energía hídrica, tenemos todos los recursos naturales, paisajísticos, energéticos para salir adelante, para seguir erradicando la pobreza, para seguir creciendo como país, para seguir mejorando nuestros niveles de vida, para seguir alcanzando mejores posiciones en el índice de desarrollo humano. Esta es la política de la esperanza, esta es la política de creer en las utopías, de creer que Nicaragua se va a seguir transformando. En todos estos años incrementamos nuestros volúmenes de producción, nos convertimos en uno de los lugares más seguros de América Latina, nos convertimos en un lugar de atracción turística. Fuimos ubicados por todas las revistas norteamericanas y europeas como uno de los lugares de destino turístico por excelencia. Entonces vamos a seguir siendo un lugar de destino turístico. Ahí están los buques, ¿cómo se llaman estos grandes barcos? Los cruceros. Ahí están los cruceros viniendo semana a semana, visitando Nicaragua y disfrutando de esa riqueza que tenemos en artesanías en madera, en tela, en barro. Y entonces todo eso, nuestros artesanos, nuestros productores, nuestros comerciantes, nuestros industriosos, nuestros artistas van a ser potencializados con esta política de cultura de paz y fomento al trabajo. ¿Cómo hacer, Carrito, ya casi terminando, para que nuestros jóvenes no tengan tanta pasión en el sentido de escuchar música que lleva violencia? Por ejemplo, el reggaetón, muchas de sus letras no contribuye a una cultura de paz, de armonía en el hogar. ¿Cómo hacer para que nuestros jóvenes estén más conscientes y tal vez que escuchen otro tipo de música, tal vez con mayor sentimiento, con más creatividad, con amor en sus letras? Mira, esta política de cultura de paz es también la búsqueda de la paz desde el arte y desde la cultura. Eso es un gran desafío, Arlen, que tenemos. Promover la paz desde la pintura, la escultura, el teatro, la danza, la poesía, la canción, la narrativa, el mimo, es decir, todas las expresiones culturales que fomentemos tolerancia, armonía, respeto, ternura, diálogo, entendimiento, inclusión, todos esos valores, promoverlos desde todas las expresiones culturales. Lamentablemente el reggaetón y todo lo que es predominante llevan antivalores. ¿Qué el reggaetón, qué es lo que dice? Pégale, latígale, dale duro, dale, Suegra, te quiero matar. Castígala. Ya, o sea, son... Y se está riendo el camarógrafo, se está riendo, las canta, las baila. ¿Ya? Entonces necesitamos un reggaetón, sí, el reggaetón, ¿verdad? Pero necesitamos un reggaetón que tenga un contenido social, propositivo, constructivo, proactivo. Y necesitamos graffiti, necesitamos esculturas, etcétera, que promuevan la paz. A mí me ha alegrado mucho porque hay un movimiento de jóvenes y de adultos también, de artistas por la paz, que los hemos visto muy activos y han estado escribiendo poesía y han estado sacando canciones, entonando himnos de paz realmente. Y ha sido impresionante, los hemos visto en las plazas, los hemos visto en las marchas, los hemos visto en las manifestaciones. Y bueno, yo animo a ese movimiento de artistas por la paz que nos sigan encantando y que nos sigan enamorando y que nos sigan incentivando y despertando ese amor, porque esta política es la cultura del amor, el amor al ser supremo, el amor a nosotros mismos, el amor a la vida, el amor a la madre tierra, el amor a nuestra historia, el amor a nuestros ancestros, el amor a nuestras raíces, el amor a nuestras tradiciones, el amor a nuestras lenguas, el amor a nuestra artesanía, es decir, al amor a toda esa riqueza
inmensa que nosotros tenemos. Entonces, el movimiento de artistas por la paz creo que va a ser una fuente inagotable que va a contribuir con esta cultura de paz. Casi ya despidiéndonos, Carlito, agradeciéndote esta participación aquí a través de Molotov Digital, desde algún lugar de Nicaragua. Tu invitación para ser parte en ese día a día, desde levantarse a hacer el café a la familia, desde levantarse a hacer el gallo pinto. Hombres y mujeres deben hacerlo, no solamente nosotras las mujeres. Ese es el valor de la responsabilidad, la corresponsabilidad. Barrer, regar el patio, Así las plantas. Eso es cultura de paz. Tu palabra de cierre para nuestras familias que están siempre ahí viéndonos a través de las redes sociales. Mira, no da el tiempo para hablar, porque es cultura de paz, es todo. Sí, todo. Es la cultura que está relacionada con todo. Es producir, comercializar, trabajar, estudiar, hacer el amor, todo, hacerlo con un sentido de paz. Pero el último mensaje que yo quisiera dejar es promover la cultura de paz desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, desde la televisión, desde la radio, desde la prensa escrita, desde el Facebook, el Twitter, el Instagram y todas las redes sociales, todos los espacios de comunicación que se conviertan en espacios de fomento de la paz. En las redes sociales muchas veces hay odio, hay amenaza, hay chantaje, hay coerción, hay burla, hay mofa, hay denigración, hay humillación, hay invasión a la vida privada, etc. Entonces, desde las redes sociales, promover el respeto, el entendimiento. Y yo invito a todos los seguidores de Molotov de que cada vez que nos manden una maldición a través de la red social, mandemos una bendición. Cada vez que manden un mensaje caótico, mandamos un mensaje de armonía. Cada vez que nos manden un mensaje de irrespeto, mandar un mensaje de respeto. Cada vez que manden un mensaje apocalíptico de muerte, de desesperanza, nosotros mandamos un mensaje de esperanza, de utopía, de fe en el futuro, de creer que Nicaragua se va a seguir transformando, de un mensaje de esperanza. La cultura de la paz es la cultura de la esperanza, porque si hemos transformado Nicaragua en estos 12 años, la vamos a seguir transformando y Nicaragua va a ser más bonita, más limpia, más justa, más libre, más próspera en los próximos años. Entonces, desde los medios de comunicación, fomentar esta cultura de optimismo y esta cultura de buen vivir. Muchísimas gracias, compañero Carlos Emilio, dándonos detalles sobre esta política de Estado que promueve la reconciliación, la paz, la unidad, la armonía en la familia, en el barrio, en la comunidad y en la sociedad nicaragüense. Nos despedimos agradeciéndole siempre su sintonía a través de Molotov Digital, todos los miércoles desde algún lugar de Nicaragua para ustedes. Buenas noches. Desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte aquí.